Buscadores, de Emilio Carrillo. Producción y locución, Annie Sisi. El reino de los cielos está cerca. Por tanto, el juicio final, considerado en el mundo católico como verdad de fe desde el Concilio Lateranense IV, no responde a la mánida exénesis de un Dios justiciero que coloca a su derecha a los rectos y a su izquierda a los impíos, premiando a los primeros por sus buenas obras y castigando a los segundos por sus pecados. Tal interpretación es una imagen alegórica para describir un fenómeno cosmogónico y vibracional derivado de la conformación íntima de la creación, la interacción consciencial entre el alma y sus partes, una interacción que permite afirmar, aunque sea coloquialmente, que el juicio final es un punto de corte o de paso en la evolución espiritual de los seres humanos. Dado que tal evolución se plasma en el grado de conciencia acumulado por el alma, aquellas almas que reciban la influencia vibratoria del reiterado salto consciencial será porque gozan de un alto grado de conciencia y, a partir de ese tirón energético, no volverán a encarnarse en el plano humano, sino que, en el camino de absorción, lo harán con el espíritu en otros planos y modalidades de existencia, de las muchas que pueblan el cosmos de menor densidad material y mayor pureza vibratoria, cielo. En cambio, las que por tener un bajo grado de conciencia no reciban el influjo del salto consciencial, seguirán encarnadas como seres humanos, aunque en una humanidad en la que ya no estarán sus componentes más activos conciencialmente, cercanos al polo del bien, y habrá quedado reducida a sus miembros de menor grado consciencial, próximos al polo del mal, de lo que proviene la noción de infierno. Que el salto consciencial está próximo es algo anunciado por distintas religiones. Así lo indica Jesús. Está cerca el reino de los cielos. Mateo 4:17, Marcos 1:15. En textos como el Libro del Conocimiento se señala que, dado su avance consciencial, para muchos seres humanos, su espíritu y alma, la vida actual, será la última de la cadena de vidas en las que se ha plasmado su encarnación en el plano humano. Otras escuelas espirituales adelantan que, tras dicho salto, la raza humana actual desaparecerá para dar paso a otra nueva. En este sentido, señalan que la raza actual, llamada Aria, es la quinta que ha habitado el planeta, por lo que sería una sexta raza la que ocuparía su lugar. A esta quinta raza es a la que se pueden referir los evangelios cuando utilizan el vocablo generación, verbigracia, para señalar que no se le dará un signo a esta generación. Marcos 8:12. Del mismo modo, otras escuelas relacionan ciertas profecías, como la maya sobre el 2012, con el momento del salto consciencial. El texto El misterio de 2012, Arcano Books 2008, realiza una buena y plural aproximación al asunto. Y aunque parcialmente puedan tener razón, hay que matizar bien sus afirmaciones, en cuanto a que el 21 de diciembre de 2012 no acontecerá nada especial, ni cataclismos, ni días de oscuridad, ni nada que se le parezca. Simplemente, el solsticio de invierno del 2012 marca un punto especialmente álgido dentro de un proceso de carácter cosmogónico que será largo. Comenzó lustros atrás y se dilatará en el tiempo. Tal proceso cosmogónico es un ciclo más de la naturaleza, como lo es, por ejemplo, un cambio de estación dentro de un año cualquiera. Pero su envergadura no se cuenta por días o semanas, sino por milenios. Sucede cada muchos miles de años y se corresponde con la culminación del movimiento cíclico de nuestro sistema solar, ORS, en el seno de la Vía Láctea, y el alineamiento del Sol y la propia Tierra
con el centro galáctico. ¿Qué es lo que empieza a aportar, lo hará con más intensidad en el futuro, tal proceso cosmogónico? Pues proporciona un suplemento energético al sistema solar, a la Tierra, con impactos en el cambio climático, a la humanidad y a cada persona. Una sobrecarga de energía vibratoria y electromagnética que coadyuva a activar componentes durmientes o semidurmientes del ADN humano y planetario. Pero, ojo, tal suplemento de nada servirá si cada uno no realiza un trabajo propio e interior que eleve su grado de conciencia y posibilite que el yo verdadero, nuestro ser divinal, coja las riendas de nuestra vida. Esta es la clave, un trabajo íntimo que nos permita comprender, aceptar y asumir nuestra condición y dimensión divinal, así como la unidad de cuanto existe, y que abra las puertas a un amor incondicional que nos vuelque en el amor al prójimo. Que nadie espere que este trabajo lo haga alguien por nosotros. Ni alienígenas, ni ángeles, ni fuerzas cosmogónicas son responsables de nuestras vidas. Que cada cual asuma la responsabilidad de la suya. Por algo somos hijos de Dios, no porque nos haya creado Él, sino porque somos Él. Ya sabéis, somos todo y uno, creación y creador, creador y creación. Satanás. El funcionamiento tanto de la dinámica vibratoria interactiva, por la que una manifestación concreta de existencia, por ejemplo, una persona, puede llevar a cabo la elevación de su grado de conciencia, como de la interacción consciencial entre la suma y sus partes, verbigracia entre la Vía Láctea y el sistema solar de Ors, el planeta Tierra o un ser humano, ayuda a entender una figura recurrente en cuantiosas tradiciones espirituales, la de Satanás, el maligno, diablo, demonio. Para numerosas personas, la existencia de Satanás es una fantasía, o, como mucho, el reflejo metafórico del mal en abstracto, diluido en los seres humanos y en el mundo. Sin embargo, Satanás no es una ficción, aunque, como escribiera Baudelaire, la victoria más grande del demonio es hacer creer que no existe. Este ser oscuro y perturbador existe realmente y continúa actuando. Jesús lo define señalando que es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. San Pedro lo compara con un león rugiente. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. 1 Pedro 5:8. Y los textos sagrados de diferentes religiones lo citan con asiduidad y lo describen como un ser espiritual y concreto, el ángel caído de las Escrituras. Su existencia se debe a que en el omniverso rige la ley del ritmo. Por ella sabemos que no todo es evolución o progreso, sino que hay igualmente involución o regresión. Por ella sabemos que no todo es evolución o progreso, sino que hay igualmente involución o regresión. Esto es así, como se subrayó en su momento, en lo que a la dinámica vibratoria interactiva se refiere. No solo es posible elevar el grado de conciencia, sino que, como resultado de la manera en la que el libre albedrío se aborden los estadios de conciencia y experiencias, puede haber también reducciones en la gradación consciencial del ser. Y lo mismo ocurre, como se ha reseñado en los párrafos previos, en lo que a la interacción consciencial afecta. El salto consciencial tirará vibracional y dimensionalmente de aquellos seres con nivel de conciencia suficiente, pero no de aquellos que mantengan su baja gradación consciencial. ¿Qué ocurre con aquellos seres que caen en grado de conciencia y quedan fuera del salto consciencial? Como ya se ha apuntado, el tirón vibracional no impacta en ellos, y sus almas permanecen en el plano en el que ya estaban encarnadas, volviendo a vivir en él la dinámica vibratoria.
grado de conciencia, estadio de conciencia, experiencias, que les permita recuperar y aumentar el nivel consciencial. Pero igualmente pueden darse que continúen desgranando su grado de conciencia hasta un punto que provoque el descenso en el plano o dimensión de existencia. A esto último precisamente se está haciendo mención cuando se califica a Satanás de ángel caído, aunque ciertamente no tiene por qué ser solo uno, sino muchos, legión de ángeles caídos. Existiendo en una dimensión más pura vibracional y consciencialmente, sus vivencias en ellas, en lugar de contribuir a incrementar su grado de conciencia, impulsándolo incluso a planos más elevados, estuvieron marcadas por el renacer de comportamientos egoicos impropios de tal dimensión, por lo que la minoración de su grado consciencial fue tan contundente que cayó o cayeron a un plano más denso vibracionalmente y de menor nivel consciencial, el plano de la tridimensionalidad, el planeta Tierra. Su alma, cual acumulador vibratorio y energético, arrastra el recuerdo de la caída, y dado el rango vibracional que llegó a alcanzar, la ley del ínferos no desactiva el mismo del modo que sí hace en los seres humanos. Ante ello, la pérdida del antiguo rango vibracional y consciencial, en lugar de conducirlo a una dinámica de recuperación del grado de conciencia, lo ha arrastrado a una existencia ruin. Su desmesurado ego lo ha llevado a considerarse rey de este mundo plano y ejercer su poder, que conscientemente sabe que deriva de su condición de hijo de Dios, procurando que los seres humanos, sus súbditos, no elevemos nuestro grado de conciencia. Para ello, no duda en utilizar a su favor, con engaños, mentiras y la promesa de una felicidad imposible, el engatusamiento que el mundo material, sus apegos y anhelos, provoca en las personas que andan con el piloto automático encendido y sin conciencia de su yo profundo y divinal. Nos presenta acciones perversas como si no lo fuesen, nos estimula a actuar egoicamente y, en tercer lugar, nos sugiere razones para justificar tales acciones y sus consecuencias. Después de engañarnos, nos llena de inquietud y de tristeza. Ante sus artes, las famosas tentaciones, conviene estar atento y no dejarse atrapar. Y si en algún momento esto se produjera, no hay que desesperarse, sino adquirir experiencia de lo sucedido, llenar con amor los efectos de daño o dolor que hayamos podido ocasionar, recordar nuestro linaje divinal y confiar en la fuerza y energía que de ello nos otorga para volver a avanzar en grado de conciencia y amor. Por todo lo expuesto, la figura de Satanás nada tiene que ver con apariciones, fantasmas y asimilados, que pertenecen a un ámbito bien distinto denominado bajo astral, por determinadas escuelas. Pero sí debe ser puesta en conexión con la visión de lo demoníaco de distintas corrientes trascendentes que sostienen que sin haber descendido al plano humano, sino manteniéndose en planos de mayor nivel vibratorio, existe y se produce la acción consciente de seres que, a pesar de su grado de evolución, se han apartado del plan divino y pretenden impedir el avance consciencial de la humanidad a la que desean mantener bajo su mando e influencia. A este convencimiento responden tanto los pactos con el diablo como diversos tipos de endemoniados y posesiones. Los primeros, recuérdese el Fausto de Goethe, conforman una tradición de mucha raigambre en diferentes culturas. En cuanto a los segundos, están muy presentes en la narrativa y el cine de nuestros días. Verbi Gracia, la famosa película El Exorcista, aunque provienen de muy atrás, siendo bien conocidas, por ejemplo, las escenas evangélicas en las que Jesús se enfrenta a espíritus impuros que han poseído a seres humanos, como el hombre de la sinagoga de Cafarnaún, Marcos 1, 12, 19, o el ciego y el mudo, cuya curación milagrosa
ocasiona un debate con los fariseos a propósito del Belcebú y Satanás. Mateo 12, 23, 33. No obstante, estas categorías han de ser diferentes de los espíritus inmundos, más cercanos al bajo astral, antes citado y recogidos igualmente en los textos evangélicos, Mateo 12, 43-45 y Lucas 11, 24-26. Hipótesis e imposibilidad del mal absoluto. Para finalizar estas reflexiones sobre el bien y el mal, y al hilo de lo enunciado sobre Satanás, no puede eludirse el examen de la hipótesis del mal absoluto como polo opuesto al bien absoluto, que es el amor incondicional, la esencia del ser uno. Una hipótesis que ha de partir de lo ya descrito acerca de que como el bien y el mal comparten la misma naturaleza y se diferencian en el nivel vibratorio. Este es el que distingue a ambos polos, entre los que hay innumerables estadios y modalidades vibracionales. Las frecuencias altas marcan la esfera del bien y las bajas la del mal, y la gradación vibratoria más elevada radica en la esencia divina, vibración pura e infinita, bien absoluto, y su opuesto en la materia más extremadamente densa que podamos imaginar. Pero, ¿cuán densa puede ser la materia? Porque la densidad de las manifestaciones intangibles y tangibles, y, por ello, de la materia, depende del nivel de condensación del verbo, la vibración asociada a la emanación de la esencia. Y puede pensarse en la hipótesis de la condensación absoluta, el cero vibracional, que equivaldría a lo que en temperatura se corresponde con 273 grados. El cero vibracional sería, así, el extremo contrario a la vibración pura e infinita, es decir, el mal absoluto, el polo opuesto del bien absoluto. Y en el caso de que el mal absoluto existiera, la dinámica vibratoria interactiva que se ha examinado sería ante él un imposible, pues el espíritu que por la inmanencia de Dios estuviera subyacente en las manifestaciones de cero vibracional no podría nunca inyectar potencia suficiente en el alma para superar la fuerza de este influjo negativo. Como enseñan las matemáticas, infinito, vibración del espíritu, multiplicado por cero, vibración del mal absoluto, es igual a cero. En tal escenario, no habría posibilidad de que el alma incrementara su frecuencia vibracional, ni de resurrección de la carne. Es el polo opuesto a la vibración pura, la esencia divina, y sus atributos, bien, es el mal absoluto sin remisión. Ahora bien, ¿es factible que en la creación exista un estado así? Lo hace imposible el hecho de que la creación toda surge de la consciencia y concentración del ser uno y de la emanación y expansión de la esencia divinal y el verbo. Y por fuerte que sea la condensación de éste, cualquier cosa que emane del ser uno y en su mente se sostenga, cuenta forzosamente con un mínimo de energía vibracional. Así ocurre incluso con la mente humana, en la que cualquier pensamiento lleva asociado vibración, por modesta que sea su frecuencia. De idéntica forma, en una escala incomparable, sucede en la mente divina. Por tanto, existe el bien absoluto, pero no el mal absoluto. Esto hace que en cualquier supuesto, por alta que sea la condensación vibracional y baja la frecuencia de la manifestación resultante, pueda desarrollarse la dinámica vibratoria interactiva con todo lo que ello supone. Parte 4 del libro. Unidad y amor. Capítulo 9 del libro. Unidad. Planteamiento. En las páginas precedentes se han hecho múltiples referencias a la unidad de cuanto es y existe.
En el capítulo que aquí arranca, no se va a insistir en lo ya expuesto, aunque sí se va a retomar el asunto y de manera monográfica al objeto de mostrar a algunos exponentes, impactos y consecuencias de tal unidad en el contexto tridimensional en el que nos desenvolvemos, así como en la cotidianidad del cosmos, el planeta, los seres vivos y especies que lo pueblan y el propio ser humano. En este orden, se comenzará retomando la física de la deidad introducida en la parte 3 para resaltar la absoluta ligazón que hay entre la unidad y la estructura íntima de lo divinal. La anatomía divina podría expresarse coloquialmente. Una estructura cuya mejor descripción, por engorroso que sea su entendimiento para el intelecto humano, es la matriz cósmica holográfica de complejidad infinita. Como se verá de inmediato, tal matriz es la que explica y moldea la unidad de cuanto existe. Si el epígrafe a ello dedicado resultara demasiado enrevesado, se puede prescindir de su lectura en la tranquilidad que no afectará a la comprensión del resto del capítulo. Seguidamente, se contemplará esa misma unidad desde la óptica de las formas y arquetipos subyacentes en el cosmos y en la Tierra, y tanto en las manifestaciones de mayor envergadura como en las microscópicas. Esto conducirá a la llamada geometría sagrada, cuya conexión con la vibración y el verbo, vibración condensada, permitirá acercarse a ella desde la perspectiva del sonido, la música y las matemáticas. Se estará así en condiciones de constatar ese prodigio de la naturaleza que es la realidad fractal, una realidad que también puede ser dibujada desde el punto de vista de la geometría, aunque no en los términos tradicionales, y que llena nuestro planeta en un mismo patrón, unidad, reproducido a múltiples escalas y con una inmensa diversidad de evidencias. Tocará después centrarse en los seres vivos, en sentido estricto, y las implicaciones de la unidad a nivel de especie biológica. Un marco en el que se analizarán los denominados campos mórficos o morfogenéticos, y, por medio de ellos, los conceptos de akasha y campo crístico, y temas como la noosfera y la teoría sintérgica. Por último, se examinará el ser humano y su interacción con la unidad como realidad, mostrando la conexión cósmica de las personas y algunas singularidades de nuestro ADN. Con todo ello, se comprobará que la unidad no es una idea abstracta, sino un orden implicado en todas las esferas de la existencia, las espirituales y las manifestadas, y dentro de estas las intangibles y las materiales. Lo que, además de su interés intrínseco, tienen una consecuencia directa e inefable, el amor incondicional, como energía mucho más que cual sentimiento, que ocupará el capítulo 10º y último. La matriz cósmica holográfica de complejidad infinita. Que la unidad es consustancial a la estructura íntima de lo divinal, a la anatomía divina, ha sido revelado en las obras y experiencias de místicos de todos los tiempos y de la globalidad de tradiciones espirituales. Y en la época contemporánea es eje de diversos escritos que escrutan en ello desde una óptica no sólo trascendente, sino también desde la vanguardia científica. Es el caso, por ejemplo, de El Ser Uno, Cámara Brasilera del Libro, São Paulo 2004, particularmente en su primera parte titulada Los Arcanos de Thoth. Acudiendo a estas fuentes, el Ser Uno, en el que somos y existimos, puede ser concebido aproximadamente como hiperentidad mental y multidimensional. Su esencia es el amor, no cual sentimiento, sino como energía que vivifica y fusiona la infinitud de sus componentes, y su cualidad, consciencia perfecta y por ello concentración absoluta, quietud y movimiento. Es por esto que, de modo innato,
fluye la emanación y expansión constante de su esencia y del verbo a ella asociado, lo que configura una matriz cósmica holográfica de complejidad infinita, con su centro en cualquier parte y su superficie en ninguna. Tal matriz es consciencia unificada y energía de amor y vibratoria en estado puro que se despliegan piramidalmente. Se generan, así, infinidad de vórtices energéticos más o menos complejos y con mayor o menor grado consciencial y vibratorio, regidos por dos reglas cosmogónicas fundamentales. Todo vórtice es suma de cuantiosos vórtices y forma parte de otro superior, y cada uno experimenta su propio desarrollo energético y consciencial en un contexto de libre albedrío y con base en la masa crítica que le proporcionan los distintos vórtices que lo conforman. Llegados a un punto de tal desarrollo, la gradación consciencial y la energía vibracional acumulada por el vórtice provoca su Big Bang, explosionando y expandiéndose. Un Big Bang que afecta energéticamente tanto a la globalidad de vórtices que lo conforman, impulsando una cadena de Big Bangs, como al vórtice superior al que pertenece, coadyuvando a su expansión y por ende a la expansión de la unidad. Así, cada vórtice, siendo creación, actúa como creador. El proceso es multidimensional e hiperinteractivo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y en el seno de cada componente, y se reproduce en un momento presente continuo mediante Big Bangs conscienciales de las partes, de las sumas y de la unidad. El ser uno se asimila, así, a un sistema ubicuo de ejes del que parten infinitas líneas de fuerza en todas las direcciones espaciales y dimensionales, un haz de ejes en el que los puntos de intersección entre las líneas se sitúan en todos lados simultáneamente. El corazón de este ensamblaje axial goza de omnipresencia y palpita hasta en los más remotos confines de la realidad, por lo que el núcleo divinal ocupa toda la inmensidad, tanto de la esfera de lo manifestado como de lo no manifestado. Funciona como un holograma de complejidad infinita, cuyas partes reproducen el conjunto inmanente en el todo, y se manifiesta como esencia multidimensional del omniverso o conglomerado de los inacabables niveles frecuenciales, paralelos, coexistentes, habitados y mutuamente interpenetrados, ocupantes del mismo hiperespacio. Los componentes energéticos desplegados participan también de la ubicuidad, por lo que se sitúan en todas partes al mismo tiempo y operan en el eterno presente. Como efecto de la vibración del centro, su emanación energética ejerce una irresistible presión sobre el cosmos e impregna el espacio y las galaxias. La globalidad de las líneas de fuerza vibran en el seno del Ser Uno. La hiperentidad es un punto polidimensional de vibración infinita cuyas repercusiones energéticas producen la constante deformación del espacio e impactan igualmente en lo no manifestado, ocasionando la emanación de energía primigenia que se transmuta de forma descendente en entes vibratorios de menor orden gradacional y al final de la escala en materia sólida. La materia puede ser definida así cual espacio deformado. Las corrientes energéticas vivifican tanto las infinitas dimensiones habitadas del cosmos como los entes potenciales implícitos ya concebidos pero aparcados en el ámbito de lo no manifestado. La expansión del omniverso conforma una pirámide psíquica de estados de conciencia, interrelacionada y en perenne crecimiento que genera universos y seres dotados de inteligencia. En este omniverso en expansión, las galaxias huyen entre sí con movimiento acelerado como consecuencia de la generación continua de energía lumínica en el seno del cosmos. Y cuando una nebulosa se aleja, el espacio deformado que en su día se transformó en materia estelar
tiende a volver a su estado inicial de espacio primordial de acuerdo con la ley de rotación de masas en un campo magnético. El resplandor del Sol es, en última instancia, materia en proceso de reconversión en espacio primigenio no deformado. Así se reconstituye la energía libre que previamente se había coagulado en átomos físicos. Semejante metamorfosis se plasma en forma de luz, cuyo poder ondulatorio decrece normalmente hasta diluirse en la situación de entropía máxima. La luz repele los campos magnéticos, por lo que la energía fotónica de cientos de miles de millones de estrellas ocasiona un inmenso empuje de repulsión en los vastos campos magnéticos asociados a las espirales de los soles. Esta lumínica presión interna separa a las nebulosas unas de otras, dando lugar al eventual movimiento periódico de sístole y diástole en un universo oscilante. La vida, o principio animador de los seres, posee un componente eléctrico aparejado a otro magnético, al igual que la materia. Lo que entendemos por Dios es este mismo campo primordial de fuerzas electromagnéticas que interpreta inmanentemente cuanto existe, incluidos nosotros mismos, dotándonos de linaje divinal. El omnipresente campo de fuerzas divino crea continuamente y jamás parece estático. Si se pudiera conceptualizar el ser uno por sus actitudes, habría que definirlo como amor ilimitado e incondicional que infunde a los elementos de la creación, transformándola en creadora, y es el núcleo de los atributos implícitos que reside en el interior de todos los seres. Conjunto de reflexiones que conducen a una idea en la que actualmente están confluyendo la espiritualidad y la ciencia, el diseño inteligente del universo. Geometría y sonido, música y matemáticas. El cuerpo de información que mejor apoya el concepto de tal diseño inteligente proviene de la geometría sagrada. Para ahondar en ella hay que volver a subrayar que, para alcanzar el conocimiento de la auténtica realidad de las cosas, se debe escarbar por debajo de la superficie. Hay que adentrarse en lo que se esconde detrás de las apariencias y buscar lo que verdaderamente es y se encuentra oculto tras formas materiales circunstanciales y perecederas. Sólo así se logra llegar a la organización subyacente, a la verdadera realidad que todo lo sustenta. Una realidad esencial que no es física, por cuántica que sea, sino que goza, conforme a lo ya examinado, de calidad vibratoria. Ello le otorga una primera manifestación sensible de carácter ondular, lo que, a su vez, tiene en la geometría y el sonido sus exteriorizaciones más directas. Precisamente, la novísima teoría de los campos de fuerza y la mecánica de ondas avanzan hoy en esta línea de conocimiento. Sus postulados apuntan hacia el orden universal de la geometría armónica que está en la obra de antiguos filósofos. La geometría sagrada es un arte arcaico conocido y utilizado, verbigracia, por los constructores de las pirámides o de las catedrales góticas, y una ciencia muy actual basada en principios matemáticos que muestran la relación entre todas las partes de la creación. Su estudio evidencia, como ya se ha reiterado, que todo es suma de partes y forma parte de una suma superior, aunque cada parte es a su vez el todo, y que el universo es generado por una consciencia que se manifiesta a sí misma en la realidad física tridimensional a través de un cianotipo geométrico, como ilustra el denominado cianotipo del Merkaba. Superponiendo, por ejemplo, su representación gráfica sobre el planeta Tierra, se comprueba que la mayoría de las pirámides están localizadas a 19,47 grados sobre y debajo del ecuador, exactamente donde los puntos de la estructura gráfica del Merkaba se intersectan con la superficie terrestre.
Si se hace lo mismo sobre el Sol, se constata igualmente que las manchas solares de alta intensidad están localizadas justo al norte y al sur del ecuador, y que la mayoría de las erupciones de su masa coronaria también se localizan a 19,47 grados por encima y por debajo del ecuador. Y repitiendo el experimento en el vecino planeta rojo, la famosa cara de Marte está también ubicada a 19,47 grados al norte de su ecuador. Estas semejanzas y otras muchas ejemplifican lo que numerosos investigadores de la geometría sagrada creen. Todos los astros del sistema solar de Ors están construidos con base en idénticos principios geométricos, correspondencias matemáticas que se sustentan en el hecho de que Ors, la Vía Láctea, el universo y el multidimensional omniverso han sido construidos por alguna forma de inteligencia de colosal escala. Esta manera de analizar la realidad, recogida en saberes ancestrales, resulta sorprendentemente ajustada a lo que poco a poco se va descubriendo en múltiples ámbitos de investigación. Así, lo que hasta fecha muy reciente era solo fruto de la superstición o de extravagantes teorías esotéricas a las que la ciencia no hacía caso alguno, es objeto ahora de estudio en los centros tecnológicos más avanzados. Valga como muestra el botón de uno de los campos científicos de mayor actualidad, la genética. Más específicamente, la ciencia ha avanzado mucho últimamente en torno a los códigos genéticos, considerados como vehículos de reproducción y continuidad, y ha descubierto que su codificación no reside en átomos concretos, en el carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno contenidos en la composición molecular del ADN o sustancias de los genes, sino en la forma helicoidal en la que se disponen. Es decir, en su geometría más que en su contenido. La hélice del código genético es el resultado de una serie de proporciones geométricas fijas. La disposición de la existencia corporal se determina por sus formas, no por sus sustancias. Sucede lo mismo, por poner otro ejemplo, con las plantas y el proceso de fotosíntesis. Este obedece a que el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el magnesio de las moléculas de la clorofila se disponen de acuerdo con un diseño geométrico dovazado, similar a una flor de 12 pétalos que brotan de un núcleo central. Si tomamos los mismos componentes y los disponemos de una manera distinta, ya no serían capaces de transformar en sustancia viva las radiaciones del Sol. Abundan casos similares, tantos como para que no pueda hablarse de coincidencias o casualidades, sino de leyes y principios internos de una realidad subyacente y unitaria que no es material, sino vibratoria y ondular, y cuyas manifestaciones sustantivas no son partículas cuánticas, sino geometría y sonido, música y matemáticas. A este respecto, conviene recordar que los astrónomos de la antigüedad vieron en la geometría la capacidad para explicar el sentido de la creación y la usaron para designar, mediante notación angular, el movimiento y la posición de los cuerpos celestes. En esto se adelantaron enormemente a una ciencia moderna en continua expansión, la heliobiología. Es una rama novísima que, estudiando la posición angular de la Luna y de los planetas, deduce las radiaciones electromagnéticas y cósmicas que influyen en la Tierra y en la manera en la que las fluctuaciones de estas energías determinan los procesos biológicos. De este modo, la ciencia justifica arcaicas creencias en la influencia de los arquetipos y acerca de cómo la geometría y los números describen energías fundamentales y causales. Analizamos el mundo material que nos rodea a través de los 5 sentidos, pero están supeditados a las frecuencias vibratorias. En última instancia, el contenido de nuestra experiencia procede de una arquitectura inmaterial y abstracta que está compuesta por ondas armónicas de energía, nodos de relaciones y formas melódicas que brotan de la proporción geométrica.
vibración y ondas manifestadas en una ordenación de geometría y sonido, formas y números, música y matemáticas. La música tiene que ver con las leyes proporcionales de la frecuencia de sonidos y hay una relación entre la geometría y la música. La armonía musical es idéntica a la ciencia de la simetría de los cristales. Las ondas entrelazadas de la materia están espaciadas a intervalos de secuencia armónicas que se derivan de cada tono fundamental. En cuanto a la cualidad del sonido, también la teoría de los campos de la astrofísica contemporánea comienza a confirmarlo. Esta teoría concibe el universo como un campo vibratorio integral, incomprensiblemente vasto, de plasma ionizado pregaseoso. Dentro de él, las influencias se desencadenan creando una urdimbre y una densificación en configuraciones nodales. El desequilibrio y la turbulencia causados por estos centros de masa galáctica, formada por efecto de la concentración inicial, liberan ondas compuestas que causan violentos y abruptos cambios en la presión y la densidad de todo el plasma cósmico. Es lo que se conoce como estampidos sónicos, calificativo que reciben porque la propagación de cualquier sonido es simplemente el rápido cambio oscilatorio de presión-densidad en cualquier medio. Estos choques sónicos ondulantes crean un torbellino en toda la nube galáctica y en las regiones interiores de ese torbellino nacen las estrellas. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.